Solo el amor a la naturaleza, la pasión por la vida y la certeza de que formamos parte de una comunidad total que va desde la más pequeña bacteria hasta el hombre, nos darán fuerza para defender el único hogar que tenemos, un pequeño planeta perdido en una remota galaxia al que hemos dado en llamar Tierra. Dicen que sus frases eran premonitorias. Hoy hace 43 años que se marchó y cumpliría 95 años. Por eso hoy, en 8 Magazine, queremos rendir un homenaje muy especial a Félix Rodríguez de la Fuente y también a su tierra, esa tierra que le vio nacer, Poza de la Sal. Bienvenidos a todos a este especial y nuestro primer invitado es el alcalde de Poza de la Sal, José Tomás López. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos. Lo primero... Madre mía, cómo nos habéis puesto el plató improvisado en el auditorio de Poza de la Sal. Muchísimas gracias. Nada, encantado de teneros entre nosotros y de difundir y potenciar la figura y el mensaje de nuestro más ilustre paisano, de Félix Rodríguez de la Fuente, y sobre todo aquí en Poza de la Sal, su pueblo natal, donde nació y donde pasó los primeros años de su vida. Hoy hace 43 años que nos dejó. ¿Y a día de hoy cómo se le recuerda en esta tierra que le vio nacer? Sí, lamentablemente, 43 años de su muerte. Pues yo personalmente le recuerdo como que fuese ayer. Para mí Félix era pues, una gran figura, era un héroe, era una persona a la que admiraba mucho. Él me enseñó a respetar el medio ambiente, a respetar la naturaleza, a respetar nuestro entorno. Y creo que todavía a día de hoy en Poza se le recuerda, mucha gente peregrina hasta Poza para conocer el lugar en el que él vivió sus primeros años, mucha gente nos pregunta cómo fue esa infancia de Félix y pues nosotros encantados de transmitirles ese mensaje y esa figura. Claro, porque ¿cómo era el Félix de pequeño que correteaba por estas calles? Travieso. O sea, que él le había movido de pequeño ya, esto le venía a él de Sí, travieso, serie, travieso. Yo personalmente, bueno, cuando falleció Félix yo tenía 10 años, pero he conocido a muchos paisanos coetáneos de Félix de la Fuente y me han trasladado, me han transmitido sus andanzas por la localidad. Es más, contamos con una ruta guiada, una ruta urbana que se visita de manera libre por toda la localidad, en la que se va difundiendo un poco esas travesuras, esas andanzas que tuvo en Poza, de cómo crió zorros de pequeño, de cómo intentaba que las gallinas volasen, una serie de andanzas, de travesuras de niño que quizás, como bien dice el cartel, troqueló su infancia y despertó en él ese interés por el medio ambiente. Como decía muchísima gente, ¿no?, que consiguió cambiar la mentalidad de los españoles respecto al mundo alemán y la naturaleza. Sí, sin duda. Despertó esa conciencia medioambiental tan importante hoy en día, que todos somos conscientes de la importancia de ese equilibrio medioambiental para el buen soporte de la vida. Pues Félix fue un visionario en su tiempo y despertó en todos nosotros, mi generación, ese interés medioambiental, ese interés por la defensa de la naturaleza que todavía hoy perdura y que nosotros tratamos de transmitir a las nuevas generaciones y a toda la gente. ¿Y cómo conseguís transmitírselo a las nuevas generaciones? Pues bueno, divulgando un poco su mensaje, divulgando un poco esa importancia. En Poza se desarrollan distintas actividades a lo largo del año relativas al medio ambiente. Contamos con muchas escuelas que visitan nuestra localidad para pues visitar este entorno privilegiado que nos rodea y tratamos de concienciar a todos de esa importancia de seguir, de mantener un equilibrio medioambiental. Un equilibrio que lamentablemente pues a día de hoy quizás desde mi punto de vista también nos estamos pasando igual de frenada. Félix, su principal baluarte, y eso dicho por mucha gente que la ha conocido, si había un animal importante para Félix era el hombre y sabía de la importancia de mantener el medio ambiente, ese equilibrio para seguir manteniendo al hombre en su lugar. Eso es muy importante y tenemos que saber mantener ese equilibrio, no desequilibrar ninguna de esas patas porque al final si no la balanza se va hacia un lado. Fíjate, José, que si a día de hoy con 95 años estuviera vivo Félix, ¿qué opinaría de todo lo que está ocurriendo? Pues muchas veces me lo pregunto, Sandra, muchas veces me lo he preguntado.
Pues no lo sé, la verdad que creo que se sorprendería mucho. Félix fue, ya lo sabéis, fue un firme defensor del lobo y sin embargo creo que no defendería la iniciativa que se tiene ahora de una protección integral del lobo. Hay locuciones de Félix, de cómo dice, lo más importante para mantener el lobo es que los ganaderos no se vean perjudicados. Para llegar a esa circunstancia hay que mantener un equilibrio ecológico. Todas estas cosas que salen en los medios de comunicación a día de hoy, todos estos que yo tacho de más que ecologismo, animalismo, creo que Félix, lo poco que conozco o lo poco que me han transmitido, creo que no estaría conforme con esa visión. Hace 43 años, como decimos, que se marchó, pero creció aún más su leyenda, porque si ya en vida influía, en muerte muchísima gente le sigue recordando, mucha gente se sigue interesando por lo que pensaba, por todos los valores que iba transmitiendo. Cuando se acerca la gente a esta poza y dice, quiero saber de Félix, ¿qué es lo que le proponéis? Bueno, pues en principio visitar el espacio medioambiental con el que contamos, visitar la villa, ver en qué entorno creció Félix, un entorno, como él siempre decía, cada vez que intervenía en programas de radio, de televisión, muchas veces mencionaba su infancia agreste y montaraz, de la que disfrutó en estos parajes. Siempre decía que aquí fue donde escuchó por primera vez a los lobos. Sí, donde pudo disfrutar del picado del halcón peregrino contra el ánade. O sea, al final, el tener este entorno, pues vuelvo a decir, troqueló la figura de Félix. Y a alusión de lo que antes me comentabas, es una opinión mía. Yo no puedo saber lo que Félix en este momento... No, por supuesto, eso es una opinión. Imagínate, cada uno tenemos la nuestra de lo que Félix, a mí como comunicadora, claro, su perfil de comunicador, digo, ahora con las redes sociales que hay con todo y lo pasional que era él hablando, digo, se hubiera comido Instagram este hombre. Sí, la verdad que... Porque la pasión con la que contaba las cosas, muy poca gente transmite así los mensajes. Y que no se preparaba nada, que él se ponía delante de la cámara y tiraba. Sí, todavía recuerdo cuando Joaquín Araujo mencionaba el hecho de cuando le preguntaron en un examen de medicina, que él estudió medicina, por las fiebres maltas y terminó hablando del halcón maltés y terminó sacando muy buena nota en esa locución. Al final era un orador nato. Era una persona que sabía atraer la atención perfectamente, sabía utilizar su entorno para divulgar su mensaje y, bueno, pues sí, perdimos una... Se hizo experto en lo que era buenísimo. Sí, que es la única manera de triunfar en esta vida, yo creo. Esta también es mi opinión. José, Sí, no cabe duda. Hombre, vivió una etapa en la que, pues efectivamente, los medios de comunicación se limitaban a la radio, la televisión y la... Era muy diferente, era muy diferente. A día de hoy, pues la verdad que no sé cómo podría haber reaccionado Félix con una forma tan inmensa, tan grande. Creo que él era tan intenso y tan pasional que se hubiera adaptado sin ningún problema. ¿Qué más actividades habéis organizado en torno a la figura de Félix para celebrar? Pues este fin de semana pasado hemos años? Tenido dedicado a la cetrería, que como sabéis recuperó el arte de la cetrería en España. Este fin de semana tenemos un programa muy potente con el paseo con lobos, unas charlas y unas ponencias muy interesantes. Contaremos con la presencia de José Luis Gallego, un divulgador medioambiental que participa en varios programas de radio y de televisión. Va a estar Miguel Ángel Pinto, que ha trabajado aquí en Poza precisamente en el espacio medioambiental con la Fundación Caja Burgos. Fue uno de los que editó el libro de Los Tres Cielos, dedicado a la infancia de Félix de la Fuente, y Daniel Angulo, vuestro compañero, también va a participar este fin de semana. Bueno, un seguidor, pero ¿de qué manera, Dani? En una mesa de debate. Y el domingo podremos contar de nuevo con José Luis Gallego y Joaquín Araujo. Joaquín Araujo vendrá a Poza para presentar una ponencia sobre Félix. Y disfrutaremos de esa ruta guiada urbana de la localidad para finalizar con una foto de familia en el monumento que Iker Jiménez y Cuarto Milenio regaló a Poza de la Sal para difundir y perpetuar la figura de Félix de la Fuente.
Estamos hablando de Félix Rodríguez de la Fuente, hoy que se cumple sus 43 años de su desaparición y también de su cumpleaños, que hubiera hecho 95 años, pero en Poza de la Sal también hay otros atractivos que ya, aprovechando que venís aquí a conocer la figura del naturalista, pues también pueden aprovechar, porque tenemos por ahí todo el casco histórico, la música, muy importante, aquí en Poza, y hombre, y la feria salinera. Sí. Tenemos, yo siempre lo digo, me habréis oído muchas veces decirlo, 4 pilares muy importantes en Poza. Uno de ellos es Félix, la música, por supuesto. Como sabéis, contamos con una banda municipal de música con más de 130 años de historia. La verdad es que estamos muy orgullosos de nuestra banda municipal de música. Tenemos muchas actividades musicales a lo largo del año. Tenemos el conjunto histórico, declarado el núcleo urbano de Poza conjunto histórico, y las salinas, lo que nos pone el apellido. Las salinas, el diapiro, que es pues, una parte muy importante de nuestra divulgación científica, que aprovecho para deciros que este año vamos a realizar Geopoza, unas jornadas divulgativas geológicas, después de Semana Santa en Poza, y espero que sea algo que cuaje y que continúe, porque mucha gente de muchas universidades se acerca hasta Poza de la Sal a disfrutar, a contemplar y a ver uno de los mejores diapiros del mundo. Y sin irnos a Semana Santa, si nos quedamos en este mes de marzo, el día 26 también hay un evento muy especial aquí. Sí, la verdad que sí. Vienen los archivos nacionales de cetrería, pues hay una ponencia sobre cómo Félix inició, como dije antes, de nuevo recuperó el arte de la cetrería en la península ibérica. Y el día 26, un acto muy emotivo, porque se homenajea a uno de los últimos amigos personales que queda en Poza, de Félix de la Fuente, que es Antonio Sanjuanes. Comenzó con él en Briviesca esa aventura de la cetrería con su Azor Tundra, y bueno, pues los Archivos Nacionales de Cetrería quieren nombrar a Antonio Sanjuanes halconero mayor del reino. Él está muy ilusionado, le hace mucha ilusión ese nombramiento, y la verdad que será un día muy emotivo para él, y yo espero que para todo Poza, porque no deja de ser importante, interesante contar con gente como Antonio. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente. Y nada, que seguiremos viniendo por aquí, como decimos, para vivir quién era Félix Rodríguez de la Fuente, pero también a disfrutar de Poza, de esa feria salinera, de su música, de su casco histórico y de las muchísimas actividades que me consta que tenéis todo el año aquí, ¿eh? Sí, se trata de tener una agenda cultural interesante. La verdad que lleva mucho trabajo desarrollar esa agenda cultural. Es cierto que la gente que trabaja para ello, David y la gente del ayuntamiento, realizan una ardua labor para desarrollar una agenda cultural tan amplia. Un placer tenerte por aquí. Pues nada, gracias, y aquí estamos. Y nos vamos a ir de Poza de la Sal, pero va a ser un momentito, porque nuestro compañero Gerardo de Mateo está en un lugar muy especial hoy para rendir homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Adelante, Gerardo. Querida amiga, pues hoy hace 95 años que venía a este mundo uno de los más grandes, Félix Rodríguez de la Fuente. Y fíjate, Sandra, porque hoy estamos aquí, 14 de marzo, y nos acaba de pasar hace unos minutos una historia preciosa de este señor. Con todo mi cariño, este señor es de Palencia, ha venido a entregarle un ramo de flores y se ha ido a Palencia. O sea, ha venido esta mañana y ahora mismo, después de comer, se ha ido otra vez a Palencia, para que veas el amor que la gente siente por Félix. El por qué estamos aquí. Vosotros estáis con todo el mundo en Poza de la Sal, obviamente, este pozano ilustre, pero es que en Burgos, en el cementerio, mucha gente no sabe, fijaros, que aquí está su mausoleo, y todo lo que encontramos, Sandra, en este mausoleo tiene su significado. Una divulgadora como es Fanny nos va a explicar el porqué. Hola, Fanny, ¿qué tal? Buenos días, pues mira, en un día muy especial donde debemos estar. Por supuesto que sí. Todo lo que vemos aquí tiene un significado, ¿verdad? Todo. No podía ser de otra manera. Félix al final era lo que nos transmitía, mensajes que calasen, y su mausoleo tenía que ser también un sitio
especial que llegase a todas las personas que viniesen a visitarlo. Fanny, el porqué de estas especies que estamos aquí. Estos árboles, todo lo que vemos, Sandra, tiene un significado para Félix y para su vida, ¿no? Efectivamente, cuando se hace el mausoleo, lo que al final representa es una especie de arquitectura naturalizada. Y tenía que ser así porque Félix Rodríguez de la Fuente fue precisamente eso, un protector del medio natural, de las especies. Y lo que se intentó representar fue ese bosque mediterráneo con las especies quizás más emblemáticas que él tanto se encargó de enseñarnos a todos los españoles que debíamos de cuidar. Era amante de la sabina, era amante del bosque mediterráneo, ¿no? De esos pinos, de esos chopos, de esos abetos. Efectivamente, él era un amante del conjunto, del conjunto de la naturaleza, de las plantas, de los animales y del hombre, todo ello incluido. Y entonces yo creo que traer ese trocito del bosque mediterráneo a un sitio como es el cementerio de Burgos, pues lo hace muy especial, porque no son las especies que suele haber en un lugar como este. Esto lo hace mágico, porque quizá cuando alguien venga un día cualquiera a ver a sus familiares, pues igual viene aquí y dice, anda, pues mira. Pues sí, yo creo que cuando uno va a un cementerio lo normal es encontrarte un ciprés y llegas y de repente y te encuentras una encina tan imponente como la que tenemos aquí delante, pues no deja de ser sorprendente y muy ligado a la figura de este hombre. La posición también, Félix está mirando al horizonte, seguramente que esté mirando a los halcones. Sí. Como vemos ahí, ¿no? La figura de bronce de Pablo Serrano, la verdad es que tiene una simbología muy especial. Primero está sentado mirando hacia el este y está rodeado de elementos muy concretos, como puede ser un libro que va muy vinculado a ese Homo sapiens, a esa mente pensante, el hombre pensante que era Félix, que bueno, que como muchas veces ha recordado su hija, pues era una persona con una capacidad brutal para narrar, para contarnos. Tenía un mensaje que era claro, directo y que además le salía de dentro, porque ya sabéis que no escribía sus guiones y eso requería un ejercicio mental muy potente que yo creo que queda muy bien representado aquí. En los libros, por supuesto, el halcón que acabamos de ver en nuestro programa del Paseos por la Provincia, como ese primer halcón está recogido en Burgos, en Arauzo de Miel, y además hemos visto en exclusiva las primeras fotografías de ese que se encuentran en el laboratorio de Doñana. Efectivamente, la cetrería. Yo tengo un montón de amigos cetreros aquí en Burgos, un arte, vamos, milenario que rescató Félix porque estaba completamente perdido. Era un arte medieval, él fue la persona que lo impulsó y a día de hoy, bueno, pues yo creo que deberíamos de conservarlo dentro de ese acervo cultural que tanto nos prodigaba Félix. Fanny, y no puede faltar, pues yo creo que su especie, que gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, no nos olvidemos, seguimos teniendo lobo ibérico en España. Sí, dice Odil, su hija, que si Félix fuese un animal, lógicamente sería un lobo. Y a mí me fascina muchísimo esa especie de mirada que proyecta el lobo hacia Félix, que parece que le está diciendo, ayúdame, protégeme, cuídame, y realmente así lo hizo. Y hemos visto también que, decíamos Sandra, que todo tiene su significado. Fijaros también ahí esa especie de colchón. Esa escultura está realizada en hormigón, que quizás sea una de las cosas más duras que tenemos en el mundo, ¿no? Sí, decía Fisac, el arquitecto, que el hormigón guardaba una huella genética que no la vemos normalmente, pero que es flexible. Y eso era lo que él quería transmitir a través de esta pared, que bueno, no sé lo que le transmitirá al resto de la gente. A mí me recuerda un poco a los cortados de las aves. En el proyecto él hablaba de Una especie de colchón donde descansa, ¿no? Sí, como una impronta de las especies que estaban en vías de extinción. Pero bueno, yo creo que también podría ser perfectamente eso, un colchón sobre el que descansa. Y decimos de nuevo que todo tiene su significado. Fíjate, Sandra, en este suelo, en esta especie de metacrilato de cristal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues si esperáis unos minutos, vamos a seguir aprendiendo de Félix Rodríguez La Fuente en Poza de la Sal, que estáis haciendo un programa, la verdad, que espectacular. Y en unos minutos volvemos y te contamos el porqué de este cristal en el suelo, ¿de acuerdo? Pues nada, esperad unos minutos, seguid hablando de Félix, que ahora volvemos. Gracias, Gerardo. En un ratito volveremos con él, pero ahora nos vamos a centrar en la oficina de turismo de Poza de la Sal y lo hacemos con Pedro. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sandra. Que no nos vemos desde aquel programa que hicimos, ¿te acuerdas? Y de programa en programa, si es que vienes poco a Poza. Vengo poco, las cosas como son. Al final me vais a castigar, aquí el público, que vengo poco. No, que me está gustando, que me echo ya cuadrilla. Bueno. Yo ya, si me acogen, me voy con ellas a la gimnasia y lo que haga falta, yo aquí me quedo, No, Poza... que me han dicho que bailan bachata y ya me han camelado, ya del todo.
Es uno de esos pueblos que sí que es muy acogedor, pero por el carácter del pozano. Está marcado. Pues es verdad, Bueno, hay otros pueblos que igual es más difícil entrar. En Poza hay dos cosas que nos marcan, que eran esos arrieros que llevaban sal, en este caso hasta Villafranca del Bierzo, hasta Ciudad Rodrigo, con lo cual necesitaban que la gente les acogiese con cariño, y eso se ha quedado en el ADN del pozano. Y la segunda cosa, obviamente, que nos marca es la música. Además, bueno, nosotros, pues el músico corre por la sangre ya. El músico más joven tiene 10 años y el mayor 80, y no se hacen distinciones, tienen muchísimas cenas en común, con lo cual eso es un carácter muy abierto y muy extrovertido. Y el resto de los que no somos músicos, pues algo sí que nos queda de ese carácter. Entonces, bueno, a mí personalmente la hora más bonita de Poza es de las 2 a las 4, que es nuestra hora del vermú. Entonces es una auténtica maravilla. Ay, amigo. Así que animo a los burgaleses a venir a comer y sobre todo a pasar ese tiempo callejeando y yendo por los bares que tenemos. Tenemos 4 bares en la villa durante todo el año. Hablando de carácter así como espontáneos, echado para adelante, Félix Rodríguez de la Fuente. Efectivamente. Tenía un carácter, pues como hemos visto todos, a través de ese legado que nos ha dejado. Y antes de comenzar, Pedro, yo te quiero preguntar, ¿qué supuso para ti la figura de Félix? Bueno, yo la verdad es que era muy niño, pues prácticamente como José Tomás, 8 o 10 años cuando falleció. Mi padre tenía relación con él y algo le conocí de pequeño, pero son más recuerdos. Pero Félix yo le he saboreado más tarde. Le he saboreado cuando me he dado cuenta de ese genio que era, porque no es que fuese un gran comunicador, era alguien tocado con una varita, era un visionario. Lamentablemente, la mayoría de las cosas que Félix decía se han convertido en realidad. O sea, fue capaz de atravesar barreras a través de la cámara, pero todo lo que él veía que iba a pasar, por ejemplo, una frase sencilla, en el año 72, hace 50 años, decía: se nos va a conocer como la generación de los desperdicios, de los plásticos. Eso, lamentablemente, ahora, 40, 50 años después... Es que cogemos las frases que decía Félix hace tantísimos años y dices, ¿cómo puede ser que a día de hoy se haya cumplido? Bueno, porque era un genio que veía el futuro y se adelantaba a lo que iba a pasar. Entonces, lamentablemente, yo lo que más siento como pozano, pero también como español, es que nos lo estemos dejando olvidar. Decíamos que la figura está muy presente, mucho menos de lo que debiese. Si Félix Rodríguez de la Fuente, en lugar de ser pozano y ser español, fuese francés, como Jacques Cousteau, o fuese americano, estaría hasta en la sopa, afortunadamente, porque su mensaje nunca ha estado más vivo que hoy. Pues tenemos Ministerio de Medio Ambiente, continuamente hablamos del cambio climático, y la primera persona a nivel mundial que empieza a hablar de la importancia de mantener ecosistemas es Félix Rodríguez de la Fuente. Y en ningún colegio se habla de él. Aquí vienen, Tomás decía, vienen colegios, pero vienen 4 o 5 colegios, 6 a lo largo del año. Vienen los niños burgaleses y no saben quién es Félix Rodríguez de la Fuente. Ha sido la cumbre del clima en Madrid justo antes de la pandemia, se trasladó a Madrid, hablamos de esa pandemia, hablamos del cambio climático, y en ningún caso se nombró a Félix Rodríguez de la Fuente. Se hablaba en esos momentos de esa niña... ¿Y eso por qué crees que es? ¿Por el lugar en el que nació, de dónde era, por ser español? No. ¿O por qué Yo creo que podido ser muchas esto? veces tenemos esa sensación de que es complicado ser profeta en tu tierra. La educación que recibió Félix aquí en Poza de la Sal. Bueno, pues Félix, ahora parece que las infancias de niño de pueblo no funcionan, y sin embargo yo estoy convencido que son las infancias del futuro. Félix hablaba de una infancia de niño de pueblo, Tomás decía libre y montaraz, y él decía de niño con la cara quemada por el sol, despeinado corriendo por la paramera. Entonces, esa es la infancia que tuvo Félix Rodríguez de la Fuente. La primera vez que va a clase es a los 7 años. Ahora los niños van a la clase a los 3, 4 años. Uy, pero ya un año, ya les tiene eso menos, Entonces, se la guarde. Él tuvo una infancia totalmente libre, era hijo de notario, es cierto que no tiene que ayudar al campo, no tiene que ayudar en las salinas, recibiría cierta educación también en casa, pero hasta los 7 años no se incorporó a clase y no le fue tan mal la película. Luego, es cierto que además, nada más incorporarse ese primer año, en ese verano, comienza la guerra civil y se suspenden las clases. 11 años de vida y solo pasa un año en clase.
y no le fue. Luego, ahí cuando viene algún niño en la visita guiada y dice, ¿ves, mamá, como no hay que estudiar? Claro, eso es un peligro, que se lo cuentes ahora a un niño o una niña de hoy en día, que le dices, mira, fue un año a clase y mira todo lo bien que le salió la jugada. Pues dicen, a ver, ¿qué pasa? ¿El negocio? Efectivamente. Entonces, sí hay que estudiar, y en el caso de Félix estudió. Se fue a Vitoria, luego vino a Burgos a Maristas, de ahí luego fue a estudiar medicina en Valladolid. Es doctor Félix Rodríguez de la Fuente porque es médico, e incluso hizo la especialidad de estomatología dentista en Madrid. Y luego, como él dice, les dijo a sus padres, cuando ya se las prometían de tener ahí un hijo con bata blanca en una clínica de Madrid, les dijo que se quería dedicar a lo que le apasionaba, que era la naturaleza, porque siempre ha sido un soñador. Esas frases textuales de... Que también hay que ser valiente, para hacer toda la carrera y a tus padres con toda la confianza depositada en ti, de que vas a ser un doctor, tal, en la capital, y de repente te miran, no, que esto no va conmigo, que no resuena en mí. Esa es la parte que yo destaco de Félix, por eso no destaco tanto su comunicación, sino ese genio que era y esa valentía. Imagínate después de pagar una carrera a un hijo que te dice que se va a una comuna hippie hoy en día, y dices, ven que no nos hemos debido entender. Entonces, Félix era un hombre tremendamente valiente, el carácter que tenía, pero yo siempre digo que si Félix no hubiese nacido en Poza, hubiese sido un genio, porque lo era en otra materia, pero no hubiese tenido esa relación con la naturaleza. Cuando te hablo de esos 11 primeros años, se subía con su cuadrilla, que les llamaban Dios te libre, imagínate si eran revoltosos o no. El nombre da miedito. Da miedito, efectivamente, era revoltoso, y el resto de sus compañeros también, pero se subía arriba a la Cueva de la Verana a asar patatas, ves pasar los buitres a 3-4 metros de altura y se te pone la carne de gallina. Su tío le regaló un zorro, cogió un alimoche de uno de los nidos. Él hablaba del alimoche como el buitre sabio, porque cogía las piedras y las utilizaba para romper huevos y demás. Entonces, bueno, pues le llamaba, como decía Tomás antes, tiraba las gallinas desde lo alto del campanario a ver si volaban, que no solían volar, pero él lo intentaba. No, había que probar, al final. Entonces, esa es la parte que yo destaco. Estoy convencido que la gente que tenga una educación en los pueblos va a tener una creatividad que en el futuro, que en la sociedad que estamos haciendo, la sociedad del futuro va a estar muy... Que cada vez se va a demandar más esa creatividad. Sí, porque el resto lo va a hacer la robótica. Entonces, esa creatividad de... Es lo que podemos aportar los humanos, al final. La mayoría de los que nos están viendo aquí ahora en Poza tienen nietos, y lo que más orgullosos están es cuando pasan todo el verano aquí correteando los nietos. Los mismos padres dicen, cuando van al colegio son más despiertos. Hay que picarles casi porque van sin... pero bueno, pues esa infancia en la que aquí un niño con 5 años pasa a ser mayor. Dice, yo ya voy solo. Se coge la bici, un balón, van al campo. Bueno, claro, pues algo que no pasa en las ciudades. Que no pasa en las ciudades. En las ciudades, bueno, están esos vídeos de yo también fui a EGB, y ahora parece que a los niños les tienes que sacar de casa con un casco, con coderas, cuidado, les tienes localizados, que no se te separen 100 metros. Bueno, las infancias de todos nosotros han sido una infancia mucho más parecida a la infancia de Félix que a la infancia que estamos intentando crear hoy en día. Pedro, y cuando vengan aquí a visitar la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, ya sean mayores, pequeños, en familia, ¿cuál es la ruta que deberían seguir? Bueno, nosotros hablamos muchas veces, la mayoría de los burgaleses, también te diría como crítica, que parte de ello la culpa la tenemos nosotros, no conocen Poza. Resulta extraño, estamos a media horita, pero cuando vienen, primero obviamente les hablamos de las salinas y les hablamos de ese entorno en el que se crió Félix Rodríguez de la Fuente, pero merece mucho la pena visitar el espacio medioambiental de Félix. Los padres lloran. Tenemos un vídeo de 15 minutos en las que Félix habla de ese entorno que le marcó, que le troqueló. Entonces, a los mayores, a los que tienen 50, 60, 70 años, se pasan los 15 minutos mirando la pantalla y escuchando a Félix sin decir esta boca es mía. Y los niños, sin embargo, se dispersan un poco más, no porque sean niños, sino porque no saben quién les está hablando. Entonces, son los padres los que dicen, mira, es que nos ha marcado la infancia. Entonces, desde luego, visitar la infancia de Félix y acercar esa figura de Félix a sus hijos, a través de que les transmiten ese amor por la naturaleza. Nosotros también, como ayuntamiento, tenemos que renovar el museo. Tenemos un museo que veis un poco estas cositas que tenemos, está muy bien, pero tenemos también que adaptarnos a los nuevos tiempos e igual utilizar las nuevas tecnologías, esas 3 dimensiones y demás. Eso te iba a decir, ahí que salga
Lobo hay en 3 dimensiones, así, Esa es una cosas. demanda que yo hago a nuestro ayuntamiento. Quizá tenemos que basarnos también en que nos apoyen algunas instituciones un poquito de mayor envergadura, porque hoy en día, qué mejor que unir esa imagen a cualquier empresa, el tema del mensaje Claro, de todo Félix, de evoluciona, pero este sostenibilidad. mensaje no caduca. Pero a pesar de que tengamos que invertir en ese museo, te digo que está fenomenal, que los niños disfrutan viendo estas imágenes de los lobos, de halcones, les contamos un poquito temas de cetrería, temas de los diferentes, de cómo el vencejo se pasa toda su vida volando, bueno, anécdotas de cada uno de los animales y además, como no, de anécdotas de esa infancia. Pedro, ¿y qué es lo que más os preguntan, lo que más inquietud le causa a la gente respecto a la figura de Félix? Cuando vienen aquí a Poza, están en su tierra, las dudas que más les suelen asaltar. Bueno, por una parte es eso, si pasó toda su infancia aquí en Poza, por dónde se movía y cómo llegó a convertirse en ese gran comunicador y en la persona más importante durante esos prácticamente 15 años que estuvo en televisión. Tenía una cota de pantalla tremenda. No es que era líder. Efectivamente. Y luego quizá hay una parte negativa que transmiten a veces en las televisiones, es acerca de si utilizaba los animales y demás. Oye, esa parte B. Entonces yo digo que cómo fue capaz de grabar esos programas. Claro que muchas imágenes estaban preparadas, pero para transmitir lo que sucedía en la naturaleza. Félix, para que veas un poco cómo recuperó, hablábamos antes de que a Antonio Sanjuanes se le va a nombrar cetrero mayor, pero Antonio cuenta cómo al recuperar el arte de la cetrería de lo que disponían era de una bici para ir a buscar con el halcón que se les marchaba. Hasta después ya de unos meses que les dejaron un sidecar. Iban 7 en el sidecar, dieron vuelta de campana y les duró 3 meses el sidecar. Los medios de que disponía Félix eran irrisorios. Incluso ahora cualquiera de nosotros mira en Google y ve cómo se comporta el lobo o cualquier otra especie y es más fácil prever esos movimientos. Claro. Félix era prueba-error. Y a mí me sorprende cómo viendo un programa de Félix hoy en día no parece que han pasado 60, 70 años de esa grabación. Ves un programa de National Geographic y no es tan diferente a uno grabado por Félix. Entonces, eso, también hay que ponerse en esa España de hace 70 años con los medios tan irrisorios que contaba Félix y, sin embargo, cómo ha sido capaz de a 2, 3 generaciones transmitirles el amor por la naturaleza. Hablábamos de que Iker Jiménez nos ha legado un pequeño monumento. Iker Jiménez, periodista, la pasión que tiene por la figura de Félix, por el misterio que, por desgracia, rodea aún hoy su muerte. Y él fue el que encargó a uno de sus compañeros, ¿verdad?, hacer esa escultura. Aquí vino, dio el pregón, pero es que si te fijas, Iker Jiménez habla un poco parecido a Félix. Esas cadencias en el habla son, bueno, de esa pasión que tenía por Félix, pero Flan de la jungla. No hay ningún enamorado de la naturaleza durante los últimos 50, 60 años en España que no termine viniendo a Poza a hacer ese pequeño homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando vienen aquí en Poza, muchos de ellos tienen la suerte de poder hablar con Antonio, de que les cuente esas peripecias y esas horas en el campo junto a Félix y ese carácter que tenía, que te lo transmitan de primera mano cómo era ese Félix, pero claro que sí, que tenía que desprender un magnetismo único. Debía tener mucho carácter para llegar aquí a ser quien fue, pues por supuesto. Todos los genios tienen mucho carácter, eso está demostradísimo. Pedro. Hablábamos antes con el alcalde de que, aprovechando que se vienen aquí a conocer esa figura de Félix, también todo lo que pueden visitar aquí en Poza, cuando van a la oficina de turismo y dicen, ¿qué podemos ver aquí? Además de conocer, por supuesto, al genio. A mí me suena un poco raro, soy pozano, es cierto, pero diría que Poza es el pueblo que más cosas tiene. Es el pueblo, uno de esos pueblos interesantes para la provincia de Burgos. O sea, que con un día no lo hacemos. Sí, con un día lo hacemos, lo cual no quiere decir pero que si sea bueno venir al 2 detalle, ya podemos pasar noche. Por eso, ¿no? yo creo que con un día lo haces, con un día entero, sin coger e irte y hacer en un mismo día 3, 4 pueblos. Aquí merece la pena subir al castillo, pero geológicamente el Diapiro de Poza es el diapiro más perfecto de Europa, es un punto de interés geológico, explicar sería un poquito más, pero básicamente viene de un mar de hace 200 millones de años y se ve detrás del castillo casi como un cráter. Entonces, geológicamente una maravilla. Además, ahí tenemos un paseo, que hablamos del paseo por el Salero. En el mejor momento en Poza hubo 2000 eras, producíamos 100.000 kilos de sal diarios. O
Una Nuestro salero barbaridad. es descomunal, ahora son mucho más importantes las salinas de Añana porque tienen los recursos que lamentablemente pues Castilla y León es más difícil que los destine, pero tanto el Diapiro como el salero únicos. El casco medieval albergó 3.000 personas cuando Burgos tenía 15.000, entonces tenemos una tipología arquitectónica también muy diferente, de calles estrechas y casas tremendamente altas, porque la muralla nos marcaba el espacio y hemos tenido que albergar todas esas personas, como sucede ahora en Burgos, en Gamonal, sería el mejor ejemplo, en alturas. Uy, uy, uy. Nosotros es El calles Gamonal, estrechas. que últimamente tenemos ahí un poco con los aparcamientos, me está acordando de la última tertulia, no saquemos Gamonal. Nosotros no tenemos aparcamientos y de hecho a veces discutimos en el tema de hacer un parking disuasorio porque cuando entras dentro del pueblo pues ver los coches desmerece un poquito el pueblo, pero también es cierto que al final hay mucha gente que se piensa que cerramos el pueblo en octubre y lo abrimos otra vez en junio y no, los pozanos vivimos durante todo el año, entonces Como un tenemos parque de que atracciones, ¿no? Más o menos. un parque temático, te diría. De hecho, muchos pueblos lamentablemente se están convirtiendo en parques temáticos. Entonces, Poza es un pueblo que los pozanos estamos muy orgullosos de él. Te diría que es el paraíso, que se vive genial. Entonces, no hay que desmontarlo, tenemos que atraer Yo no sé si es el turismo. paraíso, pero tenéis todos un buen color y una buena cara maravillosa. Es que es Con contacto el morro pintado ayuda, también es verdad, pero no, tenéis todos muy buena cara, las cosas como son. Y ese salero que tienen gracias a esa sal de Poza. Sí, por me eso, gusta la gente, echa pa'lante, con garra. Cuando me decías que ver, por supuesto, el Centro de Interpretación de las Salinas, entender la sal de Poza, es una sal que tiene 200 millones de años sin que nadie la haya tocado, es una sal, hablamos del oro blanco, se utiliza para muchísimas cosas, de hecho la palabra salario mínimo interprofesional viene de sal, que los romanos pagaban en sal, y aquí en Poza la utilizamos para alguna cosa más, la utilizamos en los bautizos. ¿Para qué? Les damos un poquito de sal a los niños en la lengua, para que salgan salados. ¿Pero y qué hacen los chiquillos con la A la mayoría sal en la les lengua? gusta. Pero esto no... Claro, por eso tenemos ese salero. Un poquito de sal en la lengua nunca le... Pues con alguna a ver si se pasaron de la sal. Efectivamente, con más de una. Y luego hay una canción que dice, yo la canto muy mal porque tengo mala voz, pero dice que las pozanas llevan un poquito de sal en el bolso por si acaso se casan con algún sosó. O sea que bueno, siempre hay algunas otras aplicaciones de... ¿Habéis usado mucho la sal por aquí? No ha habido necesidad de sacar la sal, ¿no? Del bolso, ¿no? Bueno, alguna sí que lleva bastante sal en el bolso, ¿eh? Alguna está disimulando. ¿Alguno le han echado sal? Tampoco, no. Estamos aquí disimulando, estamos haciendo aquí los suecos más que los pozanos. Pues todo el mundo de la sal ya es un tema aparte, casco medieval y luego las rutas de senderismo. Tenemos unas rutas de senderismo preciosas porque Félix Rodríguez de la Fuente, de hecho, hablaba de 3 cielos. El cielo de la Bureba, que está a 750 metros, una zona de mucha producción de trigo, de cereal y demás. Luego él hablaba de ese Diapiro, donde no crecía vegetación al producir sal, con lo cual era un ecosistema totalmente diferente. Y luego tenemos también un páramo maravilloso, una gran llanura, corre el viento y ahí los vuelos de las rapaces, que eran las que a él le enamoraban, pues la verdad es que es fantástico. Entonces ya te digo, rutas de senderismo a otro pueblecito, Castildelences, que es una joya en otra ruta de senderismo de 5 kilómetros. Además viene muy bien que digas a lo de las rutas, que viene el buen tiempo, que te aprovechamos todos para salir a la calle y venir a Poza, conocer todo lo que nos has dicho y, por supuesto, hoy que se cumple ese 43 aniversario de su desaparición, conocer la figura de Félix. Efectivamente. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer Sandra. volver a verte. Y regresamos ahora con Gerardo de Mateo, que se encuentra en ese mausoleo, para ver qué nos cuenta. Dale, Gerardo. Pues aquí seguimos, Sandra, nos hemos venido ahora a la parte de atrás, también para que veáis un poquito, porque aquí están donde están, Fanny, todas las especies que hablábamos antes, ¿no? Eso es, tenemos la cara norte, que es la de bienvenida, con esa especie de planicie que representa la meseta castellana, y por detrás envolviendo, y a los alrededores ese bosque mediterráneo del que hablábamos. Aquí tenemos la imponente encina que ha ido creciendo a lo largo de estos 40 años, tenemos algunos bojes representados muy bonitos, el acebo, que tanto, de la encina, que tanto claro. nos gusta, tenemos por aquí los enebros, vamos, que es un conjunto bastante bien formado y representativo de ese ecosistema que tanto amaba Félix. Y bajando 13 escaleras nos encontramos con su mausoleo, ¿verdad? Cuéntame un poquito sobre él, porque también vemos aquí esa flexibilidad de la que hablábamos antes. Efectivamente, el mausoleo es una especie de transición entre la vida y la muerte, y precisamente este paredón de hormigón lo que hace es esa transición, acaba aquí en un corte que parece casi, pues eso, como que
así, sin más, como la vida, pero que ya nos invita a bajar a lo que sería la cripta donde está Félix. Bueno, hay que decir que ha habido estos días unos vendavales y se ha puesto las hojas del otoño pasado, del invierno, yo qué sé, ya, de la primavera. Naturaleza, o sea que a mí me encanta venir y encontrar que está todo lleno de bellotas, me parece una cosa maravillosa. Es cierto. Esta puerta, ¿no?, que nos lleva al mausoleo. Esta maravillosa puerta que bueno, es obra también de Serrano, aunque dice Marcel, la viuda de Félix, que probablemente quizás hay algo ahí de Fisac en ella. En ella se ha representado alfa y omega, el principio y el fin, ¿no? La vida al fin y al cabo, y en ella hay unas rendijitas a las que yo me he asomado 1000 veces. Ahora ya me asomo por la que te estás asomando tú, pero cuando era pequeña lo hacía por aquella, porque obviamente no podían olvidarse de los niños, ¿no? Al fin y al cabo el mensaje de Félix era un mensaje sincero y claro que llegaba a todos, a nosotros, a los más mayores y a los más pequeños. Es cierto, porque claro, aquí se puede ver el féretro de Félix Rodríguez de la Fuente. Es un féretro de zinc en el que se supone no, está embalsamado, ¿no? Embalsamado, claro, porque viajó desde Alaska hasta aquí, hasta Burgos. Entonces... Pasa por ahí, Rubén. Dice Marcel que al final la muerte no tiene que ser el fin y no hay nada mejor en la vida que la luz. Y una de las mejores maneras que había para que esa luz le llegase a Félix y siguiese en el fondo vivo es este pequeño bloque de vidrio que tenemos que deja pasar la luz, que ilumina el féretro de Félix y que permite que todo aquel que quiera asomarse pues lo pueda ver. Decíamos, Sandra, al principio, ¿no?, que en el primer directo, que esto tenía mucho que ver en el mausoleo y es la luz. Fíjate, la vida, ¿no? La vida es luz. Y bueno, pues Félix, aún descansando ahí desde hace 43 años, pues sigue teniendo esa luz mágica de su cielo de Burgos, ¿no? Sí, Félix en una ocasión habló de la muerte. Él decía, le preguntaban acerca de la muerte y él decía que cuando pensaba en la muerte pues acordaba de las hojas de los árboles que caen, de las mariposas que nacen y de que aquella noche había nacido su hija, como una niña había venido al mundo y que quizás también ese mensaje que dejamos a través del tiempo es vida y Félix nos dejó un mensaje maravilloso. Pues fíjate qué bonito para terminar, Sandra. Nos vamos a despedir nosotros ahora, vosotros desde Poza, que estáis haciendo un trabajo encomiable, pues con este mausoleo, ¿no? Y sí que me gustaría a mí ahora terminar diciendo que a toda la gente, ¿no?, que venga pues al cementerio de Burgos a ver algún familiar o simplemente como ha hecho este palentino que ha venido a dejar su ramo de flores, pues venga, se siente aquí un poquito con Félix y vea el porqué de todo este significado de su mausoleo, porque aquí estamos en la naturaleza, se están oyendo carpinteros, se están oyendo pájaros. Yo creo que los animales no lo han querido dejar y continúan con él, porque es verdad que aquí el sonido de la naturaleza es aún más alto y claro que quizás en otros sitios. Fanny, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues Sandra, nosotros nos despedimos desde el cementerio, vosotros seguid con vuestro programa Desde Poza, dedicado al más grande, a don Félix Rodríguez de la Fuente, y para que las noches de luna llena no dejen de oírse nunca los hermosos aullidos del lobo. Muchas gracias, Gerardo de Mateo. Y si estamos hablando de a cuántas personas ha influido la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, a una de ellas es a nuestro compañero del Diario de Burgos y escritor Rodrigo Pérez Barredo. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Sandra. Y antes de comenzar la entrevista, yo te quiero preguntar, ¿a ti cuándo te empieza a interesar la figura de Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Cuándo dices, voy a escribir acerca de él, me llama la atención, hay algo que resuena conmigo? Bueno, tengo la inmensa fortuna de ser paisano de Félix, ¿no?, que es posiblemente después del Cid la figura burgalesa más universal. Entonces, profesionalmente, pues es un privilegio y un lujo que sea un motivo, ¿no?, para escribir reportajes sobre su vida, sobre su infancia especialmente, dado que nació en Poza, y Félix solo se puede entender por haber nacido en Poza de la Sal, ¿no? Dicen que era una persona inolvidable. Tú que has escrito tanto sobre él, ¿qué dirías que es lo que le hace ser eso, de lo que le acusan de ser esa persona inolvidable? Bueno, Félix yo creo que fue, y no lo digo yo creo que es algo unánime, un ser humano excepcional, ¿no? Su viuda, Marcel, dice muchas veces que cuando estaba desarrollando su proyecto vital, ¿no?, que es el que conoce todo el mundo y que se ha convertido en universal, él sabía que sabía, ¿no? Es decir, él intuía que estaba en el camino,
que aunque era un visionario, que aunque era una persona adelantada a su tiempo, estaba en el buen camino, ¿no? Lo intuía. Y posiblemente lo intuyó desde la cuna, desde el lugar en el que estamos, desde Poza, ¿no? El primer sonajero de Félix fueron los vencejos, que él desde la cuna escuchaba su chillido agudo, ¿no? Y su revolotear en torno a los nidos que había junto a su casa, ¿no? Es decir, Félix es inolvidable porque era una persona excepcional, de las que nacen pocas en un siglo o hasta en dos, ¿no? Y él lo demostró, con la mala suerte de que su vida se truncó pues, antes de tiempo, ¿no? Para desgracia de la humanidad, posiblemente. Decíamos antes, esas frases premonitorias de Félix, pero ¿de verdad tenía tanta seguridad en lo que decía? ¿Nunca dudó? No, yo creo que no, nunca dudó. Lo dice su viuda, lo dice su hija Odile, que es un poco la depositaria, ¿no? de su legado. Félix creía en lo que hacía, murió creyendo en lo que hacía y vivió como quiso vivir, ¿no? Con ese convencimiento, con una voluntad férrea y con la certeza de que él estaba contribuyendo humildemente, a su entender, pero se ha visto que de una forma pues, expansiva, a algo realmente bueno. Él se adelantó a todos cuando advertía de que cualquier agresión a la naturaleza iba en contra del planeta, iba en contra del propio ser humano, ¿no? Bueno, se le acusó de muchas cosas a Félix, pero hoy hemos visto que su legado no solo está vivo, está vigente, sino que tiene más sentido igual hoy que nunca, ¿no? Rodrigo, ¿se le intentó callar a Félix? Bueno, hay teorías de todo tipo. Desde luego, lo que yo creo que Félix fue es un ser absolutamente libre. Es decir, que nunca, aunque posiblemente le tentaron, por ejemplo, para entrar en política, él tuvo muy claro siempre que no, que su camino era otro, ¿no? Que aunque quizás desde la política se podían transformar algunas cosas, él debía estar donde estaba, ¿no? Que es en la naturaleza, entre los animales, con los niños, ¿no? Educando, ¿no? Esa labor pedagógica fundamental que ha trascendido generaciones, ¿no? Y que incluso quienes no le conocieron en vida le han adoptado prácticamente como alguien de su familia, ¿no? Como alguien más. Es decir, yo no sé si a Félix le intentaron callar. ¿Tenía enemigos? Sí, seguro. Pero bueno, hay teorías de todo tipo que no voy a entrar a valorar. Pero desde luego sí que para algunos poderes podía ser una persona un poco incómoda, pero yo creo que era tal la unanimidad que había en torno a su figura, a lo que gustaba su mensaje, que hubiera sido muy audaz intentar callarle, ¿no? Dicen que él ayudó a cambiar la mentalidad de los españoles de esa época a entender a los animales, a la naturaleza. ¿Fue así, Rodrigo? Y sobre todo, ahora, si se insistiría más en esta figura, ¿seguiría cambiando la de las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que si Félix hubiera llegado vivo a hoy, si hoy hubiera cumplido 95 años, ¿no? Creo que estaríamos mucho mejor que como estamos, ¿no? Eso, para empezar. Yo lo que creo es que su legado, como te decía antes, está vigente. Creo que su proyecto está todavía por desarrollarse en muchas cosas. Y yo creo que la semilla que él depositó en todos aquellos niños de varias generaciones está muy viva y ha crecido, ¿no? Y hay seguidores. Creo que hoy vas a entrevistar a dos personas importantes en ese sentido, ¿no? Porque Félix fue una persona que les influyó profundamente y que hoy están trabajando por algo muy parecido, ¿no? O por lo menos hablando el mismo idioma que hablaba Félix, ¿no? Que es el idioma de la naturaleza, de la vida, del respeto hacia el medio ambiente, que es el respeto también hacia el ser humano, ¿no? Él hablaba... Sí, porque ahora parece que nos olvidamos, que el respeto por la naturaleza, nos olvidamos de los seres humanos. Al final nosotros formamos parte de ese todo. No, claro, pero claro. Parece que ahora nos olvidamos un poco. Y luego él advirtió muy claramente y protegió especies que estaban en su momento pues, mal vistas, como el lobo, ¿no? Pero él nunca ocultó que efectivamente el lobo también era una amenaza para quienes vivían de la ganadería, ¿no? Es decir, que él no fue ningún talibán en ese sentido, ningún ecologista radical, ¿no? Él sabía que tenía que haber una convivencia entre el ser humano y el lobo, que tenía que partir del respeto hacia la especie, pero bueno, sin ocultar que quizás en algunos momentos y en determinadas zonas había que cazar al lobo, ¿no? O sea, que él no fue un radical en ese sentido, al contrario. Lo que pasa es que yo creo que ese mensaje, en el momento en el que él lo lanzó, bueno, pues sí causó
molestias, ¿no?, en determinados sectores Pero de la fíjate, sociedad. ese mensaje lanzado a día de hoy con lo que estamos viviendo también causaría bastante polémica. Sí, causaría polémica, pero yo creo que eso, si Félix hubiera seguido hablando de aquella manera tan maravillosa, tan prodigiosa, con aquella naturalidad absolutamente deslumbrante con la que lo hacía, Sí, como decimos, con esa pasión y con esa no se hubiera llegado vehemencia. a este punto, ¿no? Es decir, creo que estaríamos todos mucho más convencidos, ¿no?, a día de hoy. De todo lo que has escrito de Félix, has investigado de su vida, ¿qué es lo que más te ha marcado, Rodrigo? Pues yo creo, lo que decía antes, hoy estamos en Poza de la Sal, en un momento además maravilloso, están brotando las flores de los almendros, es un Te paraíso. dan una alegría que ni para qué no me Esta canso de balconada decirlo, pero es que es verdad. natural. Él lo dejó por escrito, lo dijo en muchas entrevistas, que él no se entiende sin su infancia en Poza de la Sal, ¿no? Una infancia de un niño casi paleolítico, libre, montaraz, en un paraje agreste, en un páramo hostil pero hermoso, donde pudo contemplar las aves, donde pudo escuchar el aullido del lobo, incluso verlo aquella vez que va con un veterano cazador de aquí de Poza, con sus prismáticos por vez primera, y él ve recortarse esa silueta superlativa que le deja hipnotizado, ¿no?, y que él hace un gesto para que el lobo se vaya y el cazador no le mate, ¿no? Es decir, yo creo que lo que más me gusta de Félix es lo que hizo a Félix, que es su infancia en Poza de la Sal, su infancia de niño sin escuela, que se va con su cuadrilla, Dios te libre, a coger nidos, a observar el vuelo de las aves, bueno, a amamantarse de esa naturaleza que luego le definió como ser humano, ¿no? Al final siguió su instinto, ¿no? Como Totalmente. un animal, ¿no? Como un lobo, él siguió su propio instinto, su voz, lo que a él de verdad le hacía feliz y con lo que creía que podía contribuir al mundo. Poza definió su vida y su destino, ¿no? Es decir, yo creo que si Félix hubiera nacido en otro lugar, no sé, tan bonito o parecido, o incluso más bonito, no hubiese sido la misma persona. Pero nació en Poza de la Sal, en un lugar privilegiado en todos los sentidos, ¿no? Y eso le definió como ser humano para hacer un proyecto vital y desarrollar una labor en la que creyó firmemente, pues, hasta el final trágico en Alaska, ¿no? Dicen que su mensaje todavía está por descifrar. Bueno, pero yo creo que se le puede leer entre líneas a Félix, ¿no? Y cualquier persona sensible con la naturaleza, con los animales, si escucha las palabras de Félix, que hoy es muy fácil entrando en cualquier plataforma, en YouTube. Sí, lo tenemos muy a mano, la verdad. Te suena bien, no suena extraño, no suena anacrónico. Sí, no. como que fuera un mensaje de hace la tira de años, sino que dices, tiene es una que esto vigencia, lo podría decir ahora mismo. Claro, tiene una vigencia extraordinaria. O sea, si el mensaje de Félix quizás tenga ahora más sentido, más actualidad y más vigencia que nunca. Rodrigo, un placer tenerte por aquí, compañero. Igualmente. Muchísimas gracias por Gracias a ti, darnos Sandra. esa cara de Félix que nunca nos cansamos de conocer y de descubrir cosas de su vida. Muy bien, gracias. Encantada. Y vamos ahora con la previsión del tiempo, a ver si va a continuar pues estas temperaturas que la verdad están muy bien, muy agradables o no, o si se tuerce el asunto. Llegaba ayer por la tarde el frente esperado, trayéndonos nubes, chubascos débiles, doble arco iris tras ellos y sobre todo mucho viento. Se llegó a alcanzar una racha en Burgos de hasta 88 km por hora a las 5:30 de la tarde cuando se hizo esta foto. Pero hoy el panorama es muy distinto. El frente ya está lejos. Hay nubes en el Cantábrico Oriental, también algunas nubes en el este de la provincia y en el resto de la península, como nos muestra la imagen del satélite, cielos poco nubosos. Y mañana no tenemos isobaras sobre la península ibérica, como nos muestra el mapa previsto a mediodía. Eso quiere decir que el viento prácticamente estará en calma y el tiempo será muy estable. Mañana los cielos estarán poco nubosos o despejados en nuestro país y sobre todo habrá un notable ascenso de temperaturas diurnas. Concretando para nuestra provincia para este miércoles 15 de marzo. En el norte tendremos algunas neblinas matinales y luego cielos poco nubosos o despejados con alguna nube alta sin importancia. Subida de temperaturas, ya mañana las máximas acercándose a los 18-20 grados en el Valle del Ebro. Eso sí, el amanecer fresco, con mínimas de 1 o 2 grados. También por el este amanecer fresco, mínimas de 0 o 1 grado y máximas de 17 a 18 grados, con viento flojo prácticamente todo el día.
por el centro y el oeste, alguna neblina matinal, luego cielos poco nubosos, viento muy flojo también o en calma, con alguna nube alta aislada. Máximas que suben en la capital, alcanzaremos 17 grados, por los valles del Pisuerga, de la Arlanza, máximas de 18 grados, con mínimas de 0 a 2 grados. Y en el sur también cielos poco nubosos, amanecer fresco, bastante más fresco que estos días de atrás, al estar los cielos despejados, mínimas de 1 grado y máximas, como vemos en el Valle del Duero, de 18 grados. Con algunas nubes altas en aumento durante la tarde, pero sin más. Y en la sierra, amanecer fresco, mínimas entre 0 y 1 grado, cielos poco nubosos o despejados, algunas nubes altas por la tarde y máximas, como vemos, de 15 a 17 grados en esta cara sur de la Sierra de la Demanda. Mañana tiempo estable y agradable en nuestra capital, con viento flojo o en calma, subida notable de temperaturas diurnas, aunque el amanecer será más fresco. Y siguen subiendo las temperaturas para el jueves, aunque ya habrá un aumento de nubosidad, y es que el viernes nos llega otro frente que nos dejará tormentas y chaparrones por la tarde, y el sábado bajan las temperaturas con algunas lloviznas por la mañana. Y las cigüeñas ya están ocupando estos días sus nidos, como es el caso de esta, situado en lo más alto de la iglesia junto a la veleta en la localidad de Quintanilla de la Mata. Y seguro que si a día de hoy, con sus 95 años, Félix estuviera aquí, no hubiera dejado de visitar Paleolítico Vivo. ¿O no? Eduardo Cerdá, Fanny Muro, los directores de este parque, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola. Que lo comentábamos antes, si a día de hoy Félix estuviera aquí, sería un fiel seguidor vuestro. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Sería un honor, lo decimos mucho. ¿Te imaginas que este hombre apareciera por aquí y tal y viera lo que hemos montado Es que en su Burgos? alucinaría, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, porque muchas veces se ha hablado de que Félix era un gran defensor de los animales, pero sobre todo lo era del hombre. Y yo estoy segura que con Atapuerca ahí al frente, con esos descubrimientos, probablemente hubiese sido un gran defensor de lo que tenemos aquí en Burgos, con los descubrimientos y, por supuesto, con los bisontes ahora en la actualidad. Él era muy amigo de Emiliano Aguirre, el director de Atapuerca. Entonces, al final, ahí hubieran creado un vínculo muy importante. De hecho, en la radio, en Radio Nacional, él ya habla de Atapuerca. La primera yo anduve buscándolo en las hemerotecas y di con ello. Y habla de su abuela, la de Atapuerca, ¿Ah, sí? no sé qué. Pero he estado indagando a ver si él llegó a estar en el yacimiento con Emiliano y, por lo que sé, no estuvo nunca. Lo cual es raro, ¿no? Porque la cantidad de programas que tiene sobre prehistoria, sobre los neandertales, los australopitecos, el de sus viajes a África habla de Old Dubai. Eso es. Entonces, a mí me extraña tanto que este hombre no viniera a Atapuerca nunca teniéndolo al lado y habiendo viajado a los grandes yacimientos africanos, que me queda sorprendido. No sé, algún día me dicen, pues sí que estuvo, pero bueno, por ahora... Es un poco raro. A ver si vino, pero no se registró o algo. Terrible sería, pero bueno, Porque este ojalá. hombre es leyenda y misterio también, Sí. o sea, a partes iguales. Sí, él estudiaba la figura del ser humano desde sus inicios, ¿no? Los cazadores-recolectores le apasionaban. Por eso él viajaba tanto en busca de los esquimales, en búsqueda de los yanomamos, de los masái y todo esto. Entonces, claro, en Atapuerca ya estaban saliendo los primeros restos humanos. O sea, que es curioso, ¿no? No encontrar por el momento nada, pero quién sabe, igual tenemos una sorpresa en el futuro. Espera, Eduardo, que a ver si tenemos sorpresa. Hemos hablado de la figura de Félix, de cómo era él, de cómo vivió su infancia aquí en esta tierra que le vio crecer. Pero con vosotros vamos a hablar de los viajes que realizó por África, América y ese viaje a Alaska. ¿Empezamos por África? Creo que puede estar muy bien. ¿Destino África? Yo creo que Félix además tenía un magnetismo especial con África, que es algo que nos pasa en general a las personas que acostumbramos a viajar a ese lugar. Y yo creo que él allí se sentía muy cerca precisamente de lo que era como ser humano, por ser quizás es el momento en el que allí aparece la vida como tal, la de los hombres me refiero, ¿no? Los primeros homínidos y esa conexión con las tribus. Yo creo que África fue uno de los puntos que le aportó una visión especial del hombre a Félix. Él además cuenta historias muy interesantes, muchos cuentos de sus viajes, cuenta por ejemplo cómo los pigmeos matan los elefantes, entonces te quedas alucinado, le mete una música de fondo y por ejemplo él cuenta de que va con Lazabo, que se llama el pigmeo, y cuenta que van a cazar el elefante los días de más lluvia, y va el cazador, el matador y el quitador, y él iba junto a matar un elefante. Se matan los elefantes solitarios, porque cuando van en manada cargan contra ti, entonces buscan un elefante viejo solitario y van detrás de él. Y el matador se embadurna de excremento fresco de elefante, de arriba abajo, para oler como el elefante, para que no le vea, un individuo así, de pequeño,
y se coloca en el bosque, en un bosque secundario de árboles pequeños, y entonces el quitador se pone unos 20 metros delante del elefante, y en un momento dado el pigmeo se mete debajo del elefante literal, o sea, cubierto de excremento y de agua, se mete debajo y con la lanza le mete la lanza al corazón, directa, y en ese momento el elefante se revuelve y el que va adelante, que es el quitador, empieza a agitarse, a llamarle, y el elefante piensa que ha sido aquel y carga contra el otro, y este corriendo se esconde, y entonces, o se tira al suelo, y entonces este va corriendo hacia el otro y cae muerto, desangrado, delante de lo que es el quitador. Entonces esas cosas las vio Félix en el Congo y nos las cuenta, ¿no? Es una cosa que a nosotros nos apasiona, el escuchar esas historias de su propia boca, y claro, con todo como lo describe, ¿no? Con ese vocabulario que ya me gustaría a mí tenerlo. La pasión con la que cuenta las cosas, su vocabulario, que tenemos que decir y recordar que es que él no se preparaba nada, él se ponía delante de la cámara. Eso nos lo han tiraba, corroborado. Nos lo han corroborado siempre que sus amigos de Radio Nacional y tal, que se sentaba delante de la mesa, en el micro se ponía a mirar aquí y contaba el cuento de lobos o el cuento de elefantes, que son 7 horas de cuento que están en internet, por si a alguien le apetece. 7 horas de una historia en África también. Pero él está 7 horas sin parar. No, o sea, en capítulos de 30 minutos. De agua, el pobre sí, no. Capítulos de 30 minutos, pero son 7 horas. Y cuenta la historia de Karoloi, un Wakamba del Savo, la línea de ferrocarril que va de Mombasa hacia Uganda. Pues ahí está el Savo, el Parque Nacional, y cuenta la historia de Karoloi, que era un furtivo que vivía allí y cazaba elefantes. Bueno, pues es toda una historia, porque Karoloi nace a la vez que un elefante, y entonces al final del cuento, pues Karoloi mata a ese elefante que nace a la vez que él. Entonces no voy a destripar lo que es la historia de por medio, porque es 7 horas, pero es alucinante, ¿no? La historia de este furtivo que acaba siendo ranger y luego abandona ser ranger porque se arrepiente. Bueno, son historias fantásticas. Esa, junto con la de Cuento de Lobos, que está ambientada en Poza de la Sal, que esa creo que son 3 o 4 horas, pues 9, te da 9 horas. Que hay un proyecto de hacer una película, o hubo un proyecto y no se llegó a hacer. Pero todo tiene que ver con sus experiencias en la vida y en los viajes. Y yo creo que para Félix África es lo que le daba la vida. Siempre tenía pensado volver después del viaje de Alaska. Sí. Ah, sí, él después de ese viaje quería volver a África. Tenían un proyecto allí para volver a grabar en Tanzania. Entonces le aportaba mucho, ¿no? a su carrera a África. Efectivamente. Allí había conocido a Hugo Van Lawit, que era el marido de Jane Goodall y que trabajaba haciendo documentales. Y bueno, pues su idea era volver a África, ya después de haber estado allí en América, el acercarse un poquito más a esos orígenes. Tenían los billetes para Tanzania, eso nos lo dijo Miguel Molina, que es el que iba en la otra avioneta en Alaska, nos lo contó, dice, no, si él volvía para España 15 días y nos marchábamos a Tanzania, los dos, y teníamos los billetes. O sea, cuando te dicen lo de la conspiración, de que a veces dicen, no, se suicidó, bueno, que dicen tantas bobadas. Sí, claro, dicen tantas cosas, decía, nunca sabía si la foto, ese día se hizo la foto... Los billetes de avión para 15 días después de Ditarot, nos íbamos a Tanzania a grabar al Serengeti, a los Masái. O sea, te quiero decir que estaba lleno de proyectos. O sea, a este hombre le hubieran faltado 500 años en su vida para ver el planeta entero. Entonces, pues bueno, una lástima que, bueno, en el poco tiempo que estuvo nos dio tantísimo. Y quizá para nosotros haya sido, pues bueno, un ejemplo a seguir. Y también, si hacemos lo que hacemos, también es en parte por él. Un poco nadar contra corriente, ese hacer lo que te pide el cuerpo y el alma en cada al momento. Final, y hay que ser muy valiente para escucharse a uno mismo y hacer lo que a uno le sale del corazón. Ser muy fiel a lo que crees. Totalmente, eso es muy difícil en la vida. Eso es valor, y yo creo que una de esas cosas te las aporta precisamente el viajar, el conocer otros lugares, otras personas, otras culturas. Sí, yo creo que ver eso... que hay más opciones, que hay posibilidades, que hay otra forma de vivir. Y si nos vamos de África a los viajes por América. América es donde estuvo en el Cerro Autana, que subió, es una montaña como de 1500 metros, vertical, que es como un pararrayos natural, y ahí es donde estuvieron y le cayó un rayo a él, junto con otros dos, bajando del helicóptero y todo, y él cuenta que le da como una barra en las rodillas y cae desplomado hacia atrás, se gira y ve a un tal al sonido que se llama Torreblanca en el suelo, inconsciente, creo que echando sangre por una oreja, a Teodoro Roa, que luego muere con él en Alaska, también en el suelo. Dice, ¿qué ha pasado aquí? Si no hemos oído ni el ruido. Y resulta que era un lugar como con un magnetismo terrible y caían rayos, dice que caían 100 rayos por minuto en algunos momentos. Y entonces la mitad del equipo marchó de ahí en un helicóptero y estos se quedaron en tiendas de campaña. Dice que se quitaron todos los relojes, los colgantes, las hebillas de las botas, todo, porque estaban cayendo muchísimos rayos. Todo estaba carbonizado y se quedaron, fíjate,
imagínate, hay que echarle valor, quedarse 6 personas en tormenta de rayos en un pararrayos natural, en Cerro-Autana. Estaba también Castroviejo, que va a estar en Burgos estos días con los amigos de Fundación Oxígeno, y allí salvaron de milagro la vida, pero dice que por la mañana se levantaron, un sol espléndido y que hicieron una grabación fabulosa en esa zona americana. Claro, ya se les olvidaron todos los males. Sí, pero se jugaron la vida. Este hombre se jugó la vida muchas veces y siempre lo dicen también sus amigos, ¿no? Que a veces era demasiado temerario, siempre iba con el pecho por delante, siempre el primero, siempre tal. Y esto del Cerro-Autana te dice que no tenía miedo a nada y allí se quedó, ¿eh? Y otra vez en otro sitio en América le pasó igual, también metido en una cueva buscando los carneros que estaban congelados dentro, que el helicóptero se movía y casi se cae. Bueno, o sea que historias de estas tiene mucho en esa zona americana. Y si nos vamos a su último viaje, Alaska, donde perdió la vida, ¿cuál era el objetivo de Félix en ese viaje? Un poco cambiar el registro, ¿no? Sí, él, yo creo que había, bueno, le gustaban mucho las historias de los esquimales y las de los tramperos. Entonces, él había estado escuchando y leyendo acerca de los tramperos en Alaska y yo creo que al empaparse de todo aquello conoció la carrera de trineos de Iditarod y entonces decidió ir a grabarla y bueno, contarlo desde otra perspectiva, porque al fin y al cabo esa carrera de trineos también es una carrera de superación personal. Es decir, esos hombres se montan en los trineos y pasan, algunos creo que son entre 9 y 30 y tantos días hasta que hacen el recorrido, que creo que son como unos 1800 es la kilómetros. más dura del mundo, esa carrera. Entonces yo creo que el hombre y los animales, en este caso los perros, contra todo, claro, ¿no? Contra... Es que te pones a prueba, pero ¿a qué nivel? Efectivamente. Entonces sí, allí conoció los esquimales, que también le marca mucho los cazadores-recolectores. Y, bueno, recolectores no, cazadores de focas, pero una gente con un gran respeto a la vida y le marca mucho eso, ¿no? Sí. Ver cómo ellos cazan focas y lo que cuentan, dicen, qué desgracia tenemos los esquimales que tenemos que matar para poder sobrevivir. Qué desgracia la nuestra, eso se lo decían a Félix. Entonces dice, ¿sabe lo que hacemos, Félix? Cuando matamos una foca, la dejamos por la noche fuera y le ponemos un vaso de agua dulce, porque la pobre no bebe en su vida casi, porque el agua es salada, entonces pasa mucha sed, y le ponía toda la noche por respeto, y el que la había cazado no podía comer, porque tenía que desagraviar la foca. Le había quitado a Dios una foca y no podía comer de ella. O sea, como una especie de sacrificio para comer. Como vulgar o... No lo sé, el caso es una creencia, no es respeto a la vida y tener que matar como por obligación. Y al oso polar le ponía bueno, cuéntalo. Le ponía una vela. Una candela. Una candelita. Al oso polar le dejaban fuera y como pasa mucho frío le ponían la candela de aceite toda la noche para que pasara algo de calor. Y ya al día siguiente era cuando se lo comían. O sea, tú fíjate qué respeto a un animal por lo que le has tenido que hacer para comértelo y poder sobrevivir. Pues eso lo hacían los esquimales. Y eso lo cuenta él desde dentro del iglú. Dice, manga corta, sin las gafas, sin los guantes. Dice, casi en manga corta. Dice, gente con un chamán. Él se juntaba con los chamanes, que él también era chamán. Dice, las historias que le contaban, pues le marcaron de por vida. Entonces, en los programas, en los libros, siempre lo cuenta, ¿no? Cómo le marca el respeto a la vida y a la naturaleza que hay en otros sitios, cosa que en España no lo había. Y él fue el primero que lo consigue, ¿no? Que se respete la vida por los animales. Eduardo, Fanny, de verdad que nos quedaríamos toda la tarde escuchándoles estas historias, o sea, que me parecen maravillosas. Un placer teneros por aquí. Muchas Fanny, gracias. Tu velocidad increíble. O sea, te ¿verdad? vemos en ese mausoleo. Es que esto de los viajes es lo que tiene. Trae buen coche. O sea, madre mía, o sea, qué velocidad. Un placer teneros por aquí y que nos vemos en Paleolítico Vivo. Claro que sí. Claro que si no yo va Gerardo, si no va Pili va Mili, y si Pizape, o sea, nos tenéis por ahí seguro. Sois bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues Fanny ya está aquí en el mausoleo, pero es que vamos a regresar de nuevo porque ahora llega un ramo muy especial, ¿o no, Gerardo? Perdona que te moleste, Sandra, de volver a entrar en directo, pero es que justo ahora acaba de llegar el ramo de su mujer, de la mujer de Félix y de su hija Odile, que todos los años pues llega este 14 de marzo y justo ahora, cuando nos íbamos, acaba de llegar este ramo maravilloso y precioso ramo que la mujer de Félix y su hija pues todos los años le recuerdan. Así que nada, solo era eso para saber que su mujer y su hija también, en cierta manera, están aquí con él este 14 de marzo. Nada más, adiós, nos vamos. Qué bonito, muchísimas gracias, compi. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos en este especial 8 Magazine para rendir homenaje a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente.
Estamos de vuelta en 8 Magazine, especial dedicado a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Estamos en el auditorio de Poza de la Sal y si hablábamos con muchísima gente que le ha influido Félix Rodríguez de la Fuente y aquí en Poza de la Sal que le rinden homenaje, también lo hacen en la Fundación Oxígeno. Saludamos ya a su director, Roberto Lozano. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo te ha influido a ti personalmente la figura de Félix? Bueno, a mí personalmente me ha marcado toda la vida, ¿no? Siempre digo que es culpa también de mi padre y de mi madre, que me sacaban mucho al campo, pero sin darte cuenta, cuando eras pequeño, pues escuchabas la sintonía del 1, 2, 3 o la del Hombre y la Tierra, ¿no? Y cuando eso echabas a correr por el pasillo, porque era un programa de los que no te podías perder, ¿no? Y eso pues te va marcando, evidentemente, con esas vivencias que decía antes el técnico de Poza, no recuerdo su nombre. Pedro, perdón. Pues de vivir en un pueblo, ¿no? De estar en un pueblo los fines de semana y todo eso pues te va marcando y además he recordado antes en la comida que a mí me marcó también por doble o por otros motivos también, porque al final también yo iba con mi grupo scout por ahí y ese grupo scout que estaba muy vinculado en ese momento a Arlanzona, a Poza de la Sal, pues vinimos a hacer esa barrera humana en el funeral de Félix para de alguna manera homenajear a Félix y a la vez controlar un poco a la gente, pero éramos chavales algunos de 7, 8 años, que ya ves tú lo que íbamos a controlar. Y con 7 o 8 años estabas haciendo esa barrera humana. humana. Pues estuve en ese funeral, estuve en la primera fila, ¿no? Un poco más adelante, y todo eso, pues al final uno cuando mira para atrás, pues no sé si son las energías que confluyen o lo que fuera, pero al final hace que te marque una vida, ¿no? Que creo que se la marcó a mucha gente, pero bueno, en mi caso además, como luego me he dedicado a temas ambientales y educativos, pues creo que un poco más, así que por mi parte estoy doble o triplemente agradecido. Y a lo largo de tu carrera en la Fundación Oxígeno, ¿en qué momentos te has acordado si Félix estuviera aquí, estuviera vivo? Bueno, me lo hubieras preguntado. Me acuerdo casi siempre en general cuando hay problemas, estos grandes problemas ambientales que tenemos, ¿no? Y que uno los ve ahí y como han dicho antes también, pues resulta que Félix ya hablaba de cambio climático, hablaba de contaminación de los mares, hablaba de contaminación por humos o por otros motivos, por vertidos tóxicos. Y todo eso lo decía hace 50 años. Entonces tú coges un documental de esos y lo escuchas y entonces cuando ves, dices, qué poco hemos aprendido, no de él, ¿no? En general, como humanidad, ¿no? Sí, que si había, aunque fuera solamente una persona que ya pensaba eso hace 50 años... Bueno, había una persona, además, Félix, que parecía que no, evidentemente tenía mucha base científica, ¿no? Y él se basaba en muchos informes de mucha gente que ya había en ese momento, aparte en su experiencia y en su día a día, ¿no? Pero todo eso es algo que a mí me recuerda a Félix, porque digo, es que fíjate que estábamos ahí, ¿no? Cambiando en un país como este, pero bueno, en todo el planeta, pero sobre todo en este país, en una transición, ¿no? En 30 años hemos visto, que ustedes lo han visto más que muchos de nosotros, ¿no? Como estábamos en carros, como no había aseos en las casas y de repente pues íbamos cambiando, ¿no? Y ese cambio que ha sido para bien en prácticamente todo, pues resulta que en algunos temas tenemos la mayor información, la mayor formación posible, tenemos tecnología para llegar a Marte y seguimos contaminando nuestros ríos, la atmósfera, seguimos maltratando el planeta, que no es algo que se diga así por así, ¿no? Sino que bueno, pues quizá en Burgos o en nuestra provincia, en nuestro país, somos un poco más cuidadosos, entre comillas, pero la realidad de nuestro planeta es que está así, ¿no? Entonces cuando eso me acuerdo de Félix, y digo, si estuviera este hombre, nos echaría la bronca a todos un poco, ¿no? Pero bueno, también me acuerdo para bien, porque a la vez hay muchísima gente maja, que ya digo yo, gente maja, que lo dice todo, que se preocupa por el planeta, que se preocupa por su pueblo, que se preocupa por respetar a los demás, porque al final dicen educación ambiental, bueno, es EGB, Educación General Básica, de la que algunos estuvimos, que es respetar a los demás, respetar a tu entorno y entender que lo que tú haces repercute también en los demás. Sí, que tiene una influencia en los demás y una consecuencia para los demás. Y cosas indirectas que no ves, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, porque ahora mismo ustedes lo saben bien, ¿no? Antes cuando se tenía uno que calentar, pues tenía que cortar la leña con sus propias manos y volver y traerla a casa. Cuando tenías que hacer la comida tenías que ir a cortar leña, cuando querías comer tenías que ir a la huerta. Ahora damos un botón y se enciende la luz y se sale el agua. Y no te preocupas de dónde viene, y eso pues puede ser que tenga un coste ambiental o social, pero ya si hablamos de alimentos, si hablamos de ropa, entonces yo creo que todo eso Félix ya no es que lo decía así en plan, bueno, metafórico, no, es que lo decía concretamente de todos y cada uno de los temas, ¿no? Y creo que eso pues hace que su figura esté presente en mi vida y en la de muchos pues continuamente, ¿no?
hablamos de que en Poza, por supuesto, se le rinde homenaje por ser su tierra, pero desde la Fundación Oxígeno también con esa gala Ecofrikis de Félix, que será el viernes 17 de marzo. Bueno, este mes, perdón, hemos preparado muchas cosas. El Ayuntamiento de Poza, el Ayuntamiento de Arauzo de Miel, con muchas entidades que colaboran, y yo creo que ese es el valor, ¿no? No solo una actividad en concreto, sino el que mucha gente en muchos sitios con intereses distintos, pero con uno común, que es el respeto a la naturaleza, su conocimiento y su disfrute, nos hemos puesto de acuerdo para hacer un gran programa, ¿no? Y una actividad pues es esta, ¿no? La de la gala Ecofrikis, que bueno, pues ahí juntamos un poco de música con un poco de arte, con un tono así un poco distendido, y nos hemos traído a amigos de Félix, de estos colaboradores de su equipo, que ya tienen una edad, algunos son burgaleses, otros han estado mucho en Burgos o vinculados a Burgos, más luego algunas personas más jóvenes vinculadas a la naturaleza en nuestra provincia, ¿no? Y creo que bueno, pues esta gala, que también se transmitirá en streaming, en remoto, pues bueno, pues es un homenaje pequeño, el que podemos hacer desde una entidad pequeña, pero que sumado a lo que se hace en Poza de la Sal y en otros pueblos, pues yo creo que es el mínimo homenaje que podemos rendir a Félix, ¿no? Porque creo que, como ya se ha dicho, pues su figura, desde un ayuntamiento pequeño como Poza, pues hacen lo que pueden, pero tenía que estar en un altar y haber generado muchísimas cosas. Cuando digo muchísimas cosas, digo investigación, digo empleo, turismo, y no me refiero al Ayuntamiento de Poza, digo en general, ¿no? Como sabemos, los castellanos somos poco agradecidos muchas veces, y aunque Félix siempre decía yo soy castellano, pues a veces pues uno no es profeta en su tierra en cuanto al reconocimiento o casi desde el punto de vista egoísta al partido que podemos sacar una figura como Félix, ¿no? Aquí en este pueblo tenía que haber un gran centro de investigación ambiental internacional, ¿no? Y ya tenía que haber de hace muchos años, ¿no? Y ser una referencia para todo el mundo, pero bueno, estamos en ello. Como hay elecciones dentro de poco, pues el próximo alcalde, que será, no sé si el mismo, pues seguro que lo planteamos. Y desde luego, mientras haya fundaciones, asociaciones, personas que defiendan su legado, son los que pueden empujar para que la figura de Félix sea reconocida y, sobre todo, como apuntaba antes Rodrigo, coger todos esos proyectos que él comenzó, que se recojan y que se siga haciendo. Sí, pero con una diferencia del siglo XXI, ¿no? Bueno, del siglo XXI, en el siglo XX, hace 50 años había 4 o 5 entidades grandes conservacionistas con las que Félix colaboraba mucho, algunas de las que fundó, con los hermanos Arroyuela, burgaleses, SEO BirdLife, y ahora, 50 años más tarde, el panorama es muy diferente, ¿no? Hay muchísimas entidades, vamos a decir, conservacionistas, ecologistas, amantes de la naturaleza, pero hay muchísimas asociaciones vecinales, colegios, escuelas, universidades, que trabajan muchísimo y muy bien la educación ambiental, la interpretación ambiental, y yo creo que el mayor homenaje es ese, y que además el medio ambiente o la conservación de nuestro planeta, donde vivimos, de nuestra casa, está integrado ya en todos los aspectos, en todos los sectores, ¿no? Y creo que eso es lo importante, porque al final puede haber ahí unos ecologistas barbudos, como antiguamente, diciéndonos que esto sí, que esto no, pero realmente el valor está en que tengamos una actitud positiva de cara a preservar nuestro territorio y nuestro planeta, ¿no? Y eso pues tiene mucho que ver con el consumo, ¿no? Yo desde hace tiempo, se lo decía a Pedro, que se me había olvidado su nombre antes, desde el 2015 yo solo consumo en mi casa sal de Poza de la Sal. Y punto, ¿no? Entonces a veces consumimos productos que vienen de lejos, consumimos productos más industriales y luego decimos, cerrado la quesería de mi pueblo, ¿no? O no se ha podido. Sí, que nos echamos las manos en la cabeza y al final no apostamos por lo que y eso tiene tenemos mucho que al ver lado. también con la conservación del planeta. Cuando tú transportas un alimento mucho menos, contaminas menos, produces o apoyas el comercio local, sí, apoyas el empleo, y además muchos de los productos locales tienen una mayor consideración hacia el medio ambiente, con lo cual nuestro consumo, nuestros hábitos de transporte, nuestro día a día, pero no estamos hablando de recortar y volver a Atapuerca, con lo bueno que tenía para algunas cosas Atapuerca, sino que hay que cambiar. Igual que hace 30 años se vivía de una manera, exacto, viviremos de otra y ahora, será y sobre todo por para ese nuestra felicidad. Eso es, la felicidad por el medio ambiente. Muchísimas gracias. Me callo, que veo que ya había que cortar. Había que cortar. Es un profesional. ¿Cómo se nota que viene al magazine? Un placer, Roberto, tenerte por aquí. Nada, que nos vemos prontito. Encantado de estar en Poza de la Sal. Encantado. Ahí me has dejado loca, ¿eh? ¿Cómo mides los tiempos? ¿He dicho encantada? Sí, pues claro. Pues yo estoy encantado, encantada, tú encantada, todas, ¿no? Que
Todos felices y contentes, claro que sí. No era mi intención ahondar en este tema, pero bien. Ay, vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad, pero esta de verdad que es súper breve. O sea, haces así, pa, y hemos vuelto, de verdad. ¿Ves? Es que ha sido un visto y no visto esta publicidad. Y en este programa especial dedicado a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente en Poza de la Sal, no hemos estado solos, porque aquí estamos acostumbrados, como estamos en el plató, pues vienen los invitados, estamos los compañeros cámaras, pero no, en este programa ha habido público. Y nos acompañan ahora dos vecinas de Poza de la Sal, Marisa y Elvira. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Os la habéis pasado bien en el programa? Muy bien. ¿Ha estado entretenida la cosa? Muy bien, muy bien. ¿Qué habéis aprendido de la figura de Félix? Bueno, o sea, aquí ya de Félix... Poco vas a aprender o conocer. ¿Qué me has dicho antes? Tengo una anécdota es de él que yo quiero que me nos la cuentes. No sé si será propio, pero bueno, la voy a contar. Pues tira, que te va. Bueno, también mi padre, que no sé si era de la edad, sí, sería de la edad de lo iban a la escuela. El caso es que mi padre tenía gallinas y, bueno, todo el mundo tenía gallinas. No me digas que fue una de las que tiró. El Félix, como ha dicho Pedro, era el niño mimado, hijo del notario, le compró su papá un zorro. Y el zorro se comió las gallinas de la vecina de arriba y las de mi padre. Entonces Félix no le habló a mi padre hasta, yo creo que hasta que tuvo 50 años. Tuvo que pagar las gallinas, claro. Ah, bueno. Porque le mataron al zorro. Hombre. Ay, ay, ay. Mi padre le mató al zorro, mi tío, no sé quién. Sí. Al final, cosas del pueblo. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a... Lo pone en algún libro, ¿eh? Porque mi sobrino lo leyó. Bueno, y dijo, esta historia me suena. Y dijo, esta historia a mí me suena. Y mi sobrino estaba así callado hasta que ella dijo, yo soy de Poza. Y ese era mi abuelo. Y ya saltó. Sí. Y que vamos a aprovechar, como nos decía el alcalde, pregúntales por cómo es el día a día aquí en Poza de la Sal. Pues ya te digo. Bueno, primeramente saludar a los oyentes de esta cadena, y decirles cómo... Podéis mandar los mensajes que queráis aquí, podemos aprovechar la historia. ¿Cómo se puede vivir en Poza? Yo estoy feliz. Empezando porque el clima es buenísimo, ya no hace frío como hacía antiguamente y se puede soportar. Yo he pasado un invierno muy, muy bien. Después aquí tenemos de todo, lo imprescindible para vivir. Tenemos en sanidad, tenemos médico. En sanidad está cubierto. Cubierto, médico, comercio. Enfermera, tenemos farmacia, tenemos carnicería, tenemos pescadería, tenemos... Para hacer el menú variado. Ultramarinos, con lo cual no nos falta nada. Gimnasia. Y luego lo importante, las actividades que se llevan a cabo. Las actividades que tenemos son, bueno, gimnasia, gratuito todo, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo. Gratuito. Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Tenemos gimnasia, nos han dado en Navidades un cursillo de bachata. También habéis tenido. Yo me he quedado con la bachata. Todavía no verano, que sí, hombre, que sí, si no os lo doy yo. Taca, 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 taca. Yo os lo doy, no pasa nada. Lo haremos. Yo me apunto. Sí, lo haremos. Estas Navidades. Ya lo hacen todos los años en agosto. Todos en agosto. Yo no he hecho en agosto nada. A ver, pero vamos, que en este pueblo, en Poza de la Sal, se puede vivir de todo el año. Tenéis todas las ventajas de que te ofrece un pueblo, que es la tranquilidad, sobre todo a nivel sanitario perfecto, a nivel comercio ideal. Y vida social, que nos falta a vosotras. No nos falta. Y hotel y todo para ir a comer. Sí, tenemos de todo aquí para pasar el fin de semana. Casa rural, hotel, tenemos de todo. De todo. Aquí igual se puede conocer hasta el amor. A saber, el amor por la naturaleza que nos enseñó Félix Rodríguez de la Fuente y el amor que siempre está por ahí. Y luego en estos momentos, los almendros. Que cómo huelen, ¿eh? Maravilloso el espectáculo que hacen. Muchísimas gracias a las dos por ser las representantes del público hoy aquí en el auditorio de Poza de la Sal. Que sigáis así, con esa luz que tenéis en la mirada, con esa alegría. Gracias a ti. Y que si vienen a Poza de la Sal, que nada, que preguntan por Elvira, por Marisa, les invitan a un cafecito, lo que haga falta. Será por dinero, como decimos. No digas eso muy alto, a ver si tenemos disgusto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Y vosotros, gracias por estar ahí cada tarde. Un placer, que volvemos mañana a las 16:40 de la tarde. Adiós.